Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero sinceramente que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de cosas positivas y buena vibra. Hoy, como ya pudieron adivinar por el título, nos adentraremos en un terreno que sé que les apasiona, el universo intrigante, romántico y a veces, un tanto confuso, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de esa pareja que nos cautivó, que nos hizo suspirar y que se convirtió en un auténtico fenómeno gracias a Senkalkam. Porque, seamos completamente honestos, ¿quién no quedó prendado de su arrolladora química en la pantalla? ¿Quién no sintió mariposas en el estómago al verlos interactuar, al ver cómo se miraban, al presenciar la magia que emanaba de cada escena que compartían? Sin embargo, en esta ocasión no nos limitaremos a hablar de la serie, ni de lo absolutamente adorables que se veían juntos, ni de los momentos icónicos que nos regalaron. Hoy nuestro objetivo es mucho más ambicioso, vamos a analizar en profundidad, con lupa y con el mayor rigor posible, qué es lo que realmente está sucediendo entre Hande y Kerem en la actualidad. Porque, como todos sabemos, después de un romance que parecía sacado directamente de un cuento de hadas, una historia de amor que parecía destinada a perdurar para siempre, llegó la abrupta, inesperada y para muchos, dolorosa ruptura. Y desde entonces el silencio, los rumores persistentes, las especulaciones que no cesan, las indirectas, reales o imaginarias que circulan por las redes sociales. Ha sido un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela turca. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a intentar desentrañar algunos de los secretos mejor guardados, o al menos, vamos a intentar entender qué es lo que realmente está pasando en sus vidas amorosas, qué ha cambiado, qué ha permanecido igual y qué futuro les depara. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, antes de que empecemos a diseccionar cada detalle y a analizar cada movimiento, quiero pedirles un favor rapidísimo, un gesto que sé que no les tomará más de un segundo. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle con alegría al botoncito rojo de suscribirse y, sobre todo, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos preparado para ustedes una cantidad ingente de contenido interesante, variado, entretenido y, por supuesto, lleno de información jugosa sobre sus celebridades favoritas. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando vídeos como este, a seguir investigando, a seguir trayéndoles las últimas novedades y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo. Gracias de antemano por su apoyo incondicional, por su cariño y por su confianza. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que realmente nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación fue un torbellino, una auténtica montaña rusa de emociones, ¿verdad? Pasamos de verlos interactuando como compañeros de trabajo con una profesionalidad impecable, a enamorarnos perdidamente de su romance fuera de la pantalla, a creer que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la historia del entretenimiento. Las fotos que compartían juntos, los mensajes cariñosos que se dedicaban, los viajes románticos que realizaban a lugares paradisíacos. Todo parecía indicar que su amor era indestructible, que su conexión era irrompible, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder con demasiada frecuencia en el glamuroso y, a veces, despiadado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, las apariencias pueden engañar y los cuentos de hadas, lamentablemente, no siempre tienen un final feliz. La noticia de su ruptura sinceramente nos dejó a todos con el corazón completamente roto, con una sensación de vacío y desilusión que tardamos en superar. De repente ese cuento de hadas que habíamos construido en nuestras mentes se desvaneció como por arte de magia, se hizo añicos frente a nuestros ojos y, en su lugar, empezaron a surgir preguntas inquietantes, dudas angustiosas y una necesidad imperiosa de respuestas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que les llevaron a tomar esa difícil decisión? ¿Por qué terminaron una relación que parecía tan perfecta? Y lo más importante de todo, ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que vuelvan a estar juntos? Desde entonces hemos estado analizando con lupa cada movimiento que realizan, cada declaración que hacen, cada publicación que comparten en sus redes sociales, buscando desesperadamente pistas que nos den alguna respuesta, que nos permitan vislumbrar la verdad que se esconde detrás de esta enigmática situación. Y déjenme decirles que no ha sido una tarea fácil, ni mucho menos. Hande y Kerem son conocidos por ser bastante reservados con su vida personal, por proteger su intimidad a toda costa y por evitar exponerse demasiado a la prensa.
Por lo tanto, para intentar armar este complejo rompecabezas, nos vemos obligados a recurrir a fuentes cercanas a la pareja, a rumores que circulan en los círculos mediáticos, a la información, a veces contradictoria, que encontramos en Internet y, por supuesto, a nuestra propia intuición, a nuestra capacidad de leer entre líneas y a nuestra experiencia en el análisis de este tipo de situaciones. Una de las cosas que más llama la atención, que más intriga genera y que más especulaciones alimenta es el silencio sepulcral que ambos han mantenido con respecto a su ruptura. Ninguno de los dos ha dado una declaración oficial, pública y explícita explicando los motivos que les llevaron a separarse, los problemas que surgieron en su relación o las diferencias irreconciliables que pudieron haber existido. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones, ha dado pie a todo tipo de teorías y ha convertido su ruptura en un auténtico misterio sin resolver. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado intensa para ellos, que la constante atención de los paparazzi, la persecución implacable de los fans y la exposición pública terminaron por desgastar la relación, por minar su intimidad y por hacerles sentir asfixiados. Otros apuntan a problemas de agenda, con ambos actores inmersos en proyectos profesionales muy exigentes, con horarios imposibles y con una falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Y también hay quienes creen que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro a largo plazo, que sus caminos estaban destinados a separarse y que, a pesar del amor que se profesaban, no eran compatibles en un nivel más profundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás de este impenetrable muro de silencio? Es difícil saberlo con certeza, es casi imposible discernir la realidad de la ficción. Lo que sí sabemos, lo que es innegable y lo que se puede observar a simple vista, es que, a pesar de la ruptura, Ande y Kerem parecen mantener una relación cordial, civilizada y respetuosa. Se han visto en eventos públicos, se han saludado con afecto, se han dado me gusta en publicaciones del otro en las redes sociales e incluso se rumorea que han hablado por teléfono en algunas ocasiones, que han mantenido conversaciones privadas para limar asperezas y para mantener una comunicación fluida. Esto, por supuesto, ha hecho que muchos fans, que se niegan a perder la esperanza, mantengan viva la llama de una posible reconciliación, que sigan soñando con un reencuentro y que crean que su historia de amor aún no ha llegado a su fin. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón, la incógnita que todos queremos resolver, ¿qué oculta realmente su relación? ¿Hay algo más allá de una simple amistad, de un simple compañerismo profesional? ¿Están manteniendo las apariencias por motivos profesionales, para no dañar su imagen pública y para no perjudicar sus respectivas carreras? ¿O quizás están dándose un tiempo o un espacio para reflexionar, para sanar heridas y para ver si, en un futuro, pueden volver a estar juntos, si pueden superar los obstáculos que les separaron y si pueden construir una relación más sólida y duradera? Analicemos un poco más a fondo algunas de las pistas que hemos recopilado, algunas de las señales que hemos detectado y algunas de las teorías que hemos elaborado. Primero, está el tema de las redes sociales. Como dije antes, se han dado me gusta y han comentado algunas publicaciones del otro, lo que podría ser simplemente una muestra de apoyo mutuo, un gesto de cordialidad y un indicio de que no guardan rencor. Pero también podría ser una señal mucho más significativa, una prueba de que todavía se preocupan el uno por el otro, de que siguen conectados a un nivel emocional y de que no han podido olvidar por completo el amor que una vez sintieron. Luego están los rumores persistentes sobre sus encuentros secretos. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman haberlos visto juntos en lugares discretos, lejos de las cámaras y de la atención del público. Otros aseguran que han hablado por teléfono en varias ocasiones, que han mantenido conversaciones largas y profundas y que han intentado resolver sus diferencias en privado. Si esto es cierto, podría indicar que todavía existe una conexión especial entre ellos, que hay algo más que una simple amistad, y que no han descartado por completo la posibilidad de una reconciliación. Y por último está el factor tiempo. Como sabemos, las relaciones a veces necesitan un respiro, un periodo de reflexión y un espacio para sanar. Tal vez Ande y Kerem se dieron cuenta de que necesitaban un tiempo para sí mismos, para enfocarse en sus carreras, en sus propios proyectos personales y en su propio bienestar emocional. Y quizás después de este tiempo, después de haber madurado, después de haber aprendido de sus errores y después de haber superado sus inseguridades, se den cuenta de que quieren volver a estar juntos, de que se echan de menos y de que no pueden vivir el uno sin el otro. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, teorías y conjeturas. No tenemos ninguna prueba concreta, irrefutable e innegable de que Ande y Kerem estén planeando una reconciliación,
de que estén trabajando en secreto para reconstruir su relación o de que estén a punto de anunciar su regreso como pareja. Pero como dice el sabio dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Además, hay que tener muy en cuenta el enorme impacto que tuvo su relación en sus respectivas carreras. Senkalkam fue un éxito arrollador a nivel mundial, una serie que conquistó corazones en todos los rincones del planeta y que catapultó a Ande y a Kerem a la fama internacional. Gran parte de este éxito se debió sin duda a la increíble química que existía entre ellos, a la magia que transmitían en la pantalla y a la forma en que conectaban con el público. Es posible que sus representantes, sus agentes y las productoras que trabajan con ellos estén presionándolos sutilmente para que mantengan una buena relación, al menos en público, para no dañar su imagen, para no perder seguidores y para no perjudicar futuras colaboraciones profesionales. Otro punto interesante, relevante y digno de mención es la forma en que han manejado su imagen pública desde la ruptura. Ambos han evitado hablar directamente sobre el tema, han eludido las preguntas comprometedoras y han preferido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esto podría interpretarse como una forma de protegerse a sí mismos, de evitar el escrutinio público y de preservar la intimidad de la relación que tuvieron. Y ahora hablemos un poco de sus vidas amorosas actuales. Después de la ruptura con Kerem, se ha relacionado a Ande con otros hombres, con algunos compañeros de profesión y con algunos empresarios influyentes. Sin embargo, ninguno de estos rumores se ha confirmado de forma oficial y la actriz se ha encargado de desmentir la mayoría de ellos. En cuanto a Kerem, también se le ha vinculado con algunas mujeres, con algunas modelos y con algunas actrices emergentes. Pero al igual que en el caso de Ande, tampoco hay nada oficial y el actor ha preferido mantener silencio al respecto. Esto podría significar que ambos están solteros y enfocados en sus carreras, que han decidido priorizar sus proyectos profesionales y que no están buscando una relación seria en este momento. O también podría significar que simplemente están siendo muy discretos con sus vidas personales, que prefieren mantener sus relaciones en privado y que no quieren exponerse al juicio público. Es importante recordar una y otra vez que al final del día, la vida amorosa de Ande y Kerem es asunto suyo, una cuestión que concierne únicamente a ellos. Nosotros como fans podemos especular, podemos fantasear, podemos soñar con una reconciliación y podemos expresar nuestros deseos y opiniones. Pero debemos, ante todo, respetar su privacidad, comprender sus decisiones y aceptar que no siempre podemos saberlo todo sobre la vida de nuestros ídolos. Lo que sí podemos hacer, y lo que debemos hacer, es seguir apoyándolos en sus carreras, seguir disfrutando de su talento y seguir celebrando sus logros profesionales. Ande es una actriz increíblemente talentosa, versátil y carismática que está triunfando en proyectos internacionales, que está explorando nuevos registros y que está demostrando su valía en cada papel que interpreta. Kerem también está cosechando éxitos en su carrera, está consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía y está demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Así que en lugar de centrarnos obsesivamente en su vida amorosa, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar sus logros profesionales, en apoyar sus nuevos proyectos y en reconocer el talento que los ha llevado a convertirse en las estrellas que son hoy en día. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio fascinante, un enigma sin resolver que despierta la curiosidad y la imaginación de millones de fans en todo el mundo. La ruptura nos dejó con muchas preguntas sin respuesta, con muchas dudas inquietantes y con una sensación de incertidumbre que persiste hasta el día de hoy. Y aunque hemos analizado todas las pistas posibles, aunque hemos explorado todas las teorías existentes y aunque hemos intentado desentrañar los secretos que se esconden detrás de su silencio, todavía no podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre ellos, qué les depara el futuro y si existe alguna posibilidad de que su historia de amor tenga un nuevo capítulo. Lo que sí sabemos, lo que es innegable y lo que siempre recordaremos es que su relación fue muy especial, que fue una fuente de inspiración para muchos y que dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans. Y aunque no sabemos si volverán a estar juntos, podemos seguir apoyándolos en sus carreras, seguir respetando sus decisiones y seguir admirando el talento que los ha convertido en las estrellas que son hoy en día. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado analizando conmigo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que hayan encontrado interesante mi punto de vista sobre este tema. Recuerden que esto es solo una opinión, una interpretación subjetiva basada en la información que tenemos disponible y en mi propia experiencia.
Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué piensan que pasó realmente entre ellos? ¿Qué les depara el futuro como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Estaré encantada de leerlos y de responder a sus preguntas. Y antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido, de escuchar mis opiniones y de compartir su pasión por el mundo del espectáculo. Si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad, para que pueda seguir investigando y para que pueda seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.